La multitud se quedó paralizada ante el Palacio de Buckingham. Había sido un espectáculo turístico corriente, un guardia real con uniforme rojo de pie, como si estuviera tallado en piedra. Pero ahora, una hoja afilada se clavó en su garganta. La mujer gritó. Alguien dejó caer un teléfono, que golpeó el pavimento con un ruido sordo. La gente retrocedió, pero para el sargento Alex Carlyle, el mundo se redujo a una delgada línea metálica, que se acercaba a una velocidad que ningún mortal podría haber evitado. Nadie, excepto él. Su mano centelleó en el aire como el golpe de una cobra. Un guante blanco apretó la empuñadura del cuchillo un instante antes de que se le hubiera clavado en la carótida. Respira hondo. Exhala. Volvió el murmullo de la gente, llenando el silencio. Pero esta vez era una multitud diferente, ya no eran turistas, sino testigos de cómo se hacía historia ante sus ojos. El atacante dio un paso atrás. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Y Carlyle? Siguió de pie. Así empieza la historia. Pero solo son los primeros segundos. Hay más, y no podrás dejarlo. El sol de la mañana empezaba a abrirse paso entre la niebla londinense, dorando las agujas del Palacio de Buckingham. La plaza frente a las puertas ya se estaba llenando de turistas, familias con niños, parejas de enamorados, parejas de ancianos, ansiosos por captar cada momento de su viaje. El sargento Alex Carlyle permanecía inmóvil ante la entrada principal, el epítome de la disciplina militar. 8 años de servicio en las Fuerzas Armadas Británicas, incluidos 2 años en puntos calientes, le habían enseñado una verdad muy sencilla: estás tranquilo hasta que llega el momento de actuar. Por fuera, ecuanimidad. Por dentro, control sobre cada movimiento, cada sonido, cada sombra que destella en su visión periférica. Y una de esas sombras empezaba a llamar su atención. No era como los demás. Mientras la multitud estaba relajada, en movimiento, excitada, este hombre estaba inmóvil. Llevaba un abrigo negro, con el cuello alto subido hasta la barbilla, y permanecía a un lado, como si estudiara cada movimiento de los guardias. Y Alex le vio. Con su experiencia, los atentados terroristas no son algo lejano, sino una amenaza real. Un atentado siempre comienza con un estudio del objetivo. Cuando estás en la guerra, aprendes a reconocer esa mirada, una mirada apreciativa y fría, la que pertenece no a un transeúnte cualquiera, sino a una persona que ya ha tomado una decisión. Y aquel desconocido le miraba exactamente así. Carlyle permaneció inmóvil. No podía demostrar que se había dado cuenta del peligro. Esa era su ventaja. Pero ahora su respiración se hizo un poco más profunda. Su pulso era un poco más lento. Su cuerpo se estaba preparando. Probando sus límites. El hombre empezó a moverse. No caóticamente, como los turistas que buscan el mejor ángulo para una foto, sino con una precisión apenas perceptible. Cambió de posición, acercándose a la valla, alejándose y acercándose de nuevo, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar sin que nadie se diera cuenta. Estaba probando el sistema de seguridad. Y Alex lo sabía. Pregunta equivocada en algún lugar cercano, un niño con chaqueta roja tiró de la manga de un anciano. Abuelo, ¿y si el guardia quiere estornudar? El anciano, un veterano de pelo gris con chaqueta oscura, sonrió, pero sus ojos no se apartaron de la multitud. También se fijó en el desconocido. No lo hará, Tomás. Están entrenados para ser firmes. Pero es solo un espectáculo, ¿no? El chico levantó la vista. El hombre le miró. Tomás se había equivocado de pregunta. Porque en ese momento, el hombre de negro volvió a avanzar. Alex pudo sentirlo, este paso era diferente. No era una prueba. Era el principio.
Lo que ocurriría a continuación. Alex Carlyle se mantuvo firme. Por fuera, el mismo guardia, impasible como una estatua de piedra. Por dentro, era una bestia, escuchando cada respiración a su alrededor. Algo estaba a punto de ocurrir. El hombre de negro ya no se ocultaba entre la multitud. Ahora caminaba en línea recta, con paso firme y seguro, demasiado seguro. La gente a su alrededor retrocedió, separándose como las olas frente a un barco, aunque no entendían por qué. Carlyle lo sabía. No soltó la carabina. Todo su cuerpo estaba en alerta máxima. Se fijó en cada detalle. La mano del desconocido en el bolsillo. La mirada dirigida directamente hacia él. Los pasos acelerados. Conocía esas señales. Las había visto en Kandahar, en Bagdad, en las calles donde cada día podía ser el último. Era un ataque. Pero, ¿qué tenía en la mano? ¿Un cuchillo? ¿Una pistola? ¿Un explosivo? Carlyle no tenía derecho a especular. Un abuelo que comprendía la guerra, Thomas, el chico de la chaqueta roja, sintió que la mano de su abuelo se tensaba. Abuelo, la voz del chico apenas se oía por encima del estruendo de la multitud. El veterano no respondió. Sus ojos no se apartaron del hombre de negro. Ya lo había visto antes. No era un accidente. No era una protesta. Era un método. Pero él ya no era un soldado. No podía detenerlo por sí mismo. Entre los segundos el hombre de negro dio un último paso. Sacó la mano del bolsillo y una cuchilla relampagueó. Alguien gritó. Los turistas retrocedieron, sin comprender aún lo que había ocurrido, pero huyendo instintivamente del peligro. El hombre levantó bruscamente la navaja. Y eso fue suficiente. Alex ya se estaba moviendo. Su mano avanzó a la velocidad del rayo, no para desviar, no para esquivar, sino para agarrar. Lo agarró. El mango blanco del cuchillo estaba entre sus dedos. Pero el ataque aún no había terminado. El hombre dio un tirón hacia atrás, intentando arrebatarle el cuchillo, pero Carlyle no lo soltó. Los ojos del atacante se abrieron de par en par. No se lo esperaba. Su plan no estaba saliendo según lo previsto. Y ahora se daba cuenta de que no había atacado a la estatua. Había atacado a un soldado. Lo que ocurriría a continuación. Una explosión de gritos rasgó el aire. La multitud retrocedió de un salto, la gente tropezaba, caía, arrastraba a los niños de las manos, huyendo de la escena que hacía un momento había sido una atracción turística más. Pero para Alex Carlyle, el mundo se había reducido a una sola cosa, el cuchillo en su mano y el hombre que intentaba arrebatárselo. El atacante no retrocedió. Al contrario, su rostro se contorsionó de rabia, el instinto de un animal acorralado le obligó a atacar con renovado vigor. Golpeó con el codo, intentando arrancar el cuchillo, y se precipitó hacia adelante, queriendo desequilibrar al guardia. Carlyle estaba preparado. Medio paso a la izquierda. Giro del cuerpo. Control. Apartó el cuchillo de la mano de su atacante, sintiendo el siseo de la hoja en sus dedos. El hombre exhaló bruscamente. Su ataque se había interrumpido. Pero Carlyle sabía que no podía detenerse. Su cerebro calculó instantáneamente la situación, detener. No podía limitarse a sacar el cuchillo y dejar marchar al atacante, podía sacar otra arma, arremeter contra uno de los turistas. Control de multitudes. La gente estaba entrando en pánico, podría haberse convertido en una estampida. ¿No estaba solo? ¿Era solo el primer ataque? Voces en el caos, va armado, gritó alguien. Corre. Al suelo. Todos al suelo. Pero no todos corrieron. Tomás,
El niño de la chaqueta roja se colocó detrás de su abuelo y miró directamente al guardia. Sus pequeñas manos estaban cerradas en puños. No lo entendía todo, pero veía lo principal: el hombre de rojo protegía a todos. Al guardia. El atacante no se rindió. Metió la mano en el bolsillo en busca de un segundo cuchillo. Carlyle lo vio antes de que pudiera sacarlo. El golpe. No fue rudo, ni brutal, pero sí certero. Carlyle dio un codazo al atacante en el pecho, dejándole sin aire. El hombre retrocedió tambaleándose. Era el fin. Alrededor del guardia oyó el ruido de botas pesadas, refuerzos. La policía ya corría por la plaza. 2 agentes armados agarraron al instante al atacante, tirándolo al suelo. Carlyle dio exactamente un paso atrás, como exigía el protocolo. Pero no apartó los ojos del agresor. ¿Quién era? ¿Por qué atacaba? El hombre era joven, no tendría más de 25 años. Sus ojos ardían de odio, incluso ahora, cuando ya tenía las manos esposadas. No sabes lo que defiendes, soldado, siseó, escupiendo sangre. Carlyle no respondió. Se limitó a retomar su posición. El guardia seguía siendo un guardia. Y el atacante lo vio. Continuará. La multitud aún no se había recuperado. Algunos permanecían aturdidos, otros aún arrastraban a los niños lejos de la escena del ataque, y algunos sacaban sus teléfonos, filmando lo que hace un momento podría haber sido una tragedia. Pero para el sargento Alex Carlyle, aún no había terminado. El atacante había caído, pero estaba solo. Sus ojos recorrieron la multitud. Demasiado movimiento, demasiado pánico, el momento perfecto para un segundo ataque. Podría haber sido una trampa elaborada. Carlyle lo había visto en la guerra. El verdadero ataque empieza después de la primera víctima, cuando todo el mundo está confuso. La policía detuvo al atacante. Era un hombre joven con el pelo corto, rasgos afilados y ojos que ardían de odio ideológico. Tenía la voz ronca, pero hablaba alto, dirigiéndose no solo a Carlyle, sino a todos ellos. Uno de los agentes lo inmovilizó boca abajo en el suelo. «Cállate». Pero Carlyle no escuchaba su conversación. Escuchaba a la multitud. El caos tras un atentado es algo más que pánico. Es una oportunidad. Y de repente, la vio. Una segunda amenaza. Un hombre con una chaqueta gris. Mientras todos miraban al atacante, él caminaba contra la oleada de gente, directo hacia la frontera donde estaban los guardias. Rápidamente. Con decisión. Alex sintió que su cuerpo volvía a tensarse. Hizo exactamente lo que debía hacer, nada. Se limitó a observar. El hombre caminaba con las manos en los bolsillos, pero sus movimientos eran los mismos que los del atacante antes del ataque. Probando la reacción. Sus ojos no estaban asustados, como los de los turistas. No estaba conmocionado, como el de los transeúntes. No tenía miedo. Y eso solo significaba una cosa: sabía lo que iba a ocurrir. Un segundo. El hombre dio el último paso y, para. La voz del oficial atravesó la multitud. El hombre se paralizó. La policía le rodeó al instante. Carlyle no se movió, pero lo vio todo. ¿Un segundo atacante? ¿O simplemente alguien que estaba probando hasta dónde podía llegar? Los agentes lo agarraron y lo inmovilizaron contra el suelo. Solo quería hacer una foto, gritó, pero su rostro permanecía demasiado tranquilo. No. No se trataba de un turista cualquiera. Carlyle no se relajó ni un segundo. Los demás guardias también estaban en alerta máxima. Porque aunque aquel día se hubiera salvado, eso no significaba que la amenaza hubiera terminado.
Esta era una guerra diferente. Y no había terminado. Continuará. El sol ya había salido más alto, la niebla de Londres por fin se había disipado, pero la tensión en el aire no. Hay 2 detenidos. Uno es un joven fanático con un cuchillo. El otro era un cómplice potencial o simplemente alguien que estaba probando hasta dónde podía llegar. Pero Carlyle sabía que la amenaza nunca desaparece del todo. Cuando la policía apartó a los detenidos, la multitud empezó a volver a la normalidad. Algunos siguieron grabando con sus teléfonos, mientras otros intentaban dar sentido a lo que acababa de ocurrir. Pero el sargento Alex Carlyle hizo lo que tenía que hacer. Volvió a su asiento. Ojos que habían visto demasiado. El abuelo que estaba junto a su nieto Thomas finalmente exhaló. Se acercó a Carlyle y se detuvo a unos metros. He visto hombres como tú en frentes reales. Carlyle no respondió. No tenía derecho a contestar. Pero el anciano comprendió. Sus ojos hablaban más que las palabras. Sé que no te has quedado ahí parado. Sé que estabas luchando. Lo que quedó después del ataque, la policía estaba cerrando el perímetro. Durante unos minutos, todo parecía como si no hubiera pasado nada. Pero los niños que lo vieron nunca lo olvidarán. Los turistas que solo querían hacerse una foto con el guardia sabían ahora que no estaban allí para aparentar. Y el atacante, aunque detenido, también lo comprendió. Sus ojos volvieron a encontrar a Carlyle. No sois más que marionetas, dijo, como si aún creyera lo que decía. Pero había una grieta en su voz. Porque su ataque había fracasado. Porque vio que no se quedaban quietos. Siempre están preparados. Un final que solo es el principio. Carlyle permaneció inmóvil. Si alguien le mirara ahora, solo vería a un guardia. Solo parte de la ceremonia. Pero si se le miraba de cerca, si se le miraba de verdad, podías ver que aún había tensión en sus ojos. Porque la amenaza nunca desaparece. Porque mañana volverá a estar aquí. Porque mientras él esté de pie, nadie pasará. El final.